Ya. Ok, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ya nos hemos visto en reiteradas oportunidades. Para nosotros es un gusto que permanezcan en este curso y vamos a cerrar el día con un interesante conversatorio sobre la Argentina de Milei y el plan económico, propuesta, aplicación y resultados. Y lo vamos a tratar con conocedores de esto, de este plan que no ha sido tan sencillo, pero que se ha cumplido a parecer a cabalidad. Eso lo vamos a conversar acá. Y luego, para que sepan, después al finalizar este conversatorio, que va a finalizar a las 5:30 en punto, se parte a la Universidad del Desarrollo, es decir, no va a haber preguntas, ¿ya? Ok, mañana la pueden hacer porque, bueno, va a estar el profesor Iván, igual nos va a dar la primera conferencia sobre la teoría del capital, así que va a estar muy buena, con pizarrón en mano y todo, así que vénganse con sus anotaciones, ¿ya? Entonces, ya al profesor Philip Bagus lo presenté. Voy a presentar a Iván Carrino, que también fue mi profesor en el magíster, por cierto. Es escritor, conferencista y profesora. Actualmente es consultor independiente e investigador asociado de Faro UDD, el Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Desarrollo. Es licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires, es máster en Economía de la Escuela Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y máster en Economía Aplicada de la Universidad del SEMA en Argentina. Da charlas y conferencias en congresos especializados, reuniones empresariales y eventos no gubernamentales y asesora a empresas en temas de su especialidad y campo de estudio. Además, vale la pena decir que tiene un canal de YouTube extraordinario, así que si ustedes quieren enterarse de manera rigurosa y detallada lo que está pasando en Argentina, les recomiendo que sigan el canal de Iván Carrino. Así que eso. Por otro lado, tenemos a Bernardo Ferrero, que obtuvo una doble titulación en Economía y Política por las SOAS de la Universidad de Londres y un máster en Economía Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos. Ese es alumno de la Universidad Mises y actualmente cursa el doctorado en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos bajo la dirección de Jesús Huerta de Soto y Philip Bagus, nada más y nada menos, ¿ya? Así que un gusto, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso también al profesor Philip, ¿ya? Mm. Ya, yo me voy a concentrar en generalidades, obviamente haciendo preguntas directas, y me gustaría que, vamos a ir pasándonos este micrófono, vayamos respondiendo en función del conocimiento o si tenemos que decir algo sobre el tema, ¿no? Lo primero que yo quiero tratar es que a Javier Milei se le ha tildado en cierta medida de que el programa ha tenido cierto grado de improvisación. Básicamente Milei se habría encontrado con algo totalmente inesperado, con una especie de estructura que no se condecía un poco con lo que él evaluaba y a partir de ahí tuvo que cambiar parte de su plan y en el momento que lo aplica, mientras va la tendencia de esta aplicación, ha tenido que improvisar. Obviamente el presidente ha refutado esta posición, pero a mí me gustaría preguntarle a ustedes, un presidente que ha estado claro de la situación fiscal, monetaria y cambiaria en Argentina, que son las tres patitas de la política económica, ¿qué tan improvisado ha sido el plan de Milei, independientemente de los resultados que lo vamos a ver posteriormente? Iván Carrino, empecemos contigo. Bueno, Eugenio, ¿se escucha bien? Sí. Muchas gracias por la presentación y gracias también a la Fundación para el Progreso. Un honor para mí estar acá y una responsabilidad importante al lado de mi profesor Philip Bagus, a quien admiro y he cursado magistrales clases con él sobre epistemología de la economía en su momento. Así que, para ir a tu pregunta directamente, em, por ahí se pueden establecer algunas diferencias entre lo explicado o prometido por Milei en la campaña y lo efectivamente realizado en términos de la política económica, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, ¿la economía argentina se ha dolarizado formalmente? No, no es una economía dolarizada. Entonces, ¿se terminó el Banco Central? Bueno, no, sigue existiendo el Banco Central, bueno, pero en la campaña parecía que eso era lo que se estaba prometiendo, ¿no? Entonces uno podría, creo, encontrar algunas diferencias entre lo prometido y lo hecho. Pero por cuestiones, Milei empieza a ser muy conocido en el año 2014-2015, ¿no? Y en el año 2014 él tenía publicado un libro junto con otros dos colegas llamado Política Económica Contrarreloj. Dio las casualidades de la vida de que yo cursé una maestría en Economía en la Universidad del SEMA, en Buenos Aires, con Federico Ferrelli Massa, que era el coautor de Javier Milei, de ese libro en particular. Y yo ese libro en particular lo debo haber leído en el año 2015 o 2016. Una interesantísima descripción sobre los problemas económicos de la Argentina del año 2015, que no eran muy distintos de los del año 2023, solo que estaban menos agravados, digamos. O sea, la magnitud del problema era más grande en 2023 de lo que era en 2015, pero había cepo, había indisciplina fiscal, había brecha cambiaria, había altísimos niveles de inflación, aunque eran del 25%, en el 2023 fue del 200%. O sea, los problemas eran parecidos. Y cuando uno compara
la política económica de Milei y de su gobierno y de sus funcionarios y demás, contra ese libro aparecen similitudes muy, muy interesantes y parecería ser que ahí sí, ya había un plan, había algo escrito antes en donde el problema número uno era fiscal. Y yo creo que ahí, para no extenderme demasiado, hay una gran diferencia con lo que fue la experiencia de Macri, porque el gobierno de Macri fue liberalizador en cuestiones como precios regulados, como el precio del dólar, hasta bajó impuestos a las exportaciones, impuestos muy distorsivos, muy funestos, que no existen en ninguna parte del mundo. Pero al mismo tiempo decidió aumentar el gasto público, se aprovechó de que el riesgo país estaba bajo para lo que era Argentina, era el más alto de la región, pero bajo para lo que era Argentina, y dijo, bueno, confío en la deuda, voy a endeudarme para solventar este puente hasta una mayor normalidad. Bueno, a 2 años del gobierno las reformas no eran tan grandes como se esperaba, entonces la confianza se perdió, y entonces tuviste un salto del riesgo país y una crisis fiscal, una crisis de deuda pública. Entonces, Milei en ese libro del 2015, junto con muchos otros, el diagnóstico de otros economistas liberales era parecido. Acá el problema es fiscal. Entonces ahí, eso estaba en ese libro. Acá el problema es fiscal, hay que arreglarlo ¿cómo? Reduciendo subsidios energéticos, por ejemplo. Y una cosa muy particular es que, para cerrar, porque si no, no dejo espacio al resto, es que el tema del cepo, Milei ya en ese libro no planteaba salir de un día para el otro. ¿Sí? Él decía, acá hay un problema, hay un exceso de pesos, que si nosotros salimos del cepo va a generar un salto tan grande de la tasa del tipo de cambio que nos va a generar una hiperinflación. Tengo que aclarar que desde mi punto de vista yo nunca estuve de acuerdo con ese diagnóstico. Pero la pregunta es otra cosa. La pregunta es, ¿hay improvisación? Bueno, no sé, digamos, Milei salió del cepo ahora, 1 año y 3 meses después de empezar su mandato, ¿no? ¿Y cómo salió del cepo? Siguiendo esta lógica de que había muchos pesos respecto de los dólares. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, consiguió más dólares, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay bastante coherencia entre lo que se hizo y lo que Milei ya venía viendo hace 10 años, Milei, sus coautores en esa época y otros economistas de ese tiempo, y lo que efectivamente se hizo, ¿no? Perfecto. Philip, ¿algún comentario? Sí, el micrófono, allá. Ah, no, está bien. Gracias. Eh, ¿Un toque? Ahí. Vale, pues yo creo que Iván aquí es el experto, además, si ya tiene las cosas en su mente tanto tiempo. Yo, muy poco tiempo en comparación tuya, obviamente estoy siguiendo la economía argentina, aunque he escrito este libro, La Era Milei, pero trata más de las ideas, de la escuela austríaca y cómo es posible que haya llegado a ser presidente. Yo por añadir muy pocas cosas a esto. Su plan era dolarizar básicamente con los activos del Banco Central, y según él dice, se encontró un estado del Banco Central que no esperaba, que no estaban ahí las reservas de dólares que pensaba, sino eran negativos. Además había la base monetaria o los pasivos renumerados que le habían puesto a un día, ¿no? Entonces, cuando él asume el poder, el balance del Banco Central no está así como él pensaba durante la campaña y como había desarrollado sus planes. Entonces, en ese sentido, había que hacer una pequeña improvisación, ¿no? Siempre dijo que cuando tenía suficientes dólares, ha tardado, como dices, más que 1 año, ¿no? 1 año y 4 meses, pero luego el mismo día cuando lo consiguió, lo hizo. Entonces yo creo que ahí hay coherencia en este sentido. Perfecto. Bernardo. Yo añadiría además, bueno, gracias sobre antes de todo, ante todo por la oportunidad, la invitación, y además de la cuestión monetaria, también habría que fijarnos en lo que decía Milei ya en 2014-2015 sobre, por ejemplo, el cómo bajar el gasto público. Y efectivamente, como decía Iván, pues en los libros ya a partir de 2014-2015 ya Milei escribía diciendo que si hay que basar el gasto público
pero no todo el gasto público, ¿no? Las transferencias, por ejemplo, a los más necesitados, a los más vulnerables, en un primer momento. Entendiendo muy bien, tanto a nivel político, haciendo un examen político, como a nivel económico, que hay muchas partes de la sociedad que aunque son, como podemos decir, reciben, son como consumidores neto de impuestos, son las víctimas de un sistema de la casta. Muchas veces los libertarios pensamos pues en términos meramente numéricos para determinar quién efectivamente consume recursos y quién los produce, pero también hay una cuestión sociológica importante y es evidente que los más necesitados, que igual no pueden encontrar empleo en Argentina, la mitad del empleo la mitad de los empleados son empleados en el mercado informal, que entonces son víctimas de ese sistema. Y lo que hizo Milei fue precisamente esto, o sea, bajar el gasto, pero sobre todo, pues, a políticos, a la casta, a las transferencias del gobierno central a las provincias, bajar la pauta. Y entonces se nota que cuando entró tenía un objetivo claro que es disminuir el nivel, ¿no? No solo del Estado, sino disminuir el poder de esta casta política, este sistema, ¿no? Y la parte monetaria, también hay que decir que aunque es cierto que tuvo que adaptarse a un contexto distinto, cierto es que la hoja de ruta sí que estaba. Mencionó Joan y el profesor Bagus el tema del cepo, ¿no? Pero además, fijémonos, por ejemplo, en su idea de la banca Simons, ¿no? Que es, o sea, si uno lee, por ejemplo, El fin de la inflación, ¿no? Creo que se publicó en julio de 2022. Hay 4 etapas de la reforma monetaria. La primera etapa es la banca Simons, que mal llamada banca Simons, porque debe ser llamada más bien banca Mises o banca Rothbard, ¿no? Porque Simons, Henry Simons, en 1948, cuando escribe el libro Economic Policy for a Free Society, lo que hace es, sí, hay que im- forzar a los bancos y separar las dos instituciones, pero se queda con el Banco Central, lo que Milei no quiere. Pero, y segundo, después está la banca libre, una vez que los bancos ya no pueden prestar depósitos creados de la nada, a la banca libre, después competencia de monedas y por último cierre del Banco Central. O sea, en la agenda de Milei el cierre del Banco Central nunca se pensó de un día para otro. Y era por lo menos la cuarta etapa de un sistema. Claro, cuando tienes un banco central quebrado, cuando tienes un sobrante monetario, como dice él, significativo, cuando tienes un trastorno social increíble, un problema político que no puedes ignorar, es evidente que tienes que adaptar. Pero la hoja de ruta está. Entonces yo creo que no se puede decir que no hubo un plan. El plan sí que está, pero claro, uno se tiene que adaptar y flexibilizarlo, ¿no? En base a condiciones políticas que van cambiando necesariamente. Y los costes políticos también hay que añadir, ¿no? O sea, todo hay que diferenciar el Milei académico y el Milei economista y también hay que añadirle el Milei político. Y la política tiene también sus análisis, ¿no? O sea, nosotros que nos gusta la public choice, pues evidentemente tenemos que tomar en cuenta algunas condiciones. Entonces, sí. Perfecto. Ahora, la segunda pregunta que quiero hacerle es una pregunta más monetaria, pero a mí me gustaría que fuera un poco más explicativa. ¿Por qué? Porque, como decimos acá en Chile, los palos que le han dado a Milei, o sea, las críticas más fulminantes, creo yo, o sea, provienen del sector mismo libertario. Incluso cuando se dice que Milei llega y no rompe con el cepo cambiario de una vez. O sea, ¿por qué Milei no sale de una vez del cepo cambiario? Y él lo ha explicado varias veces, pero a mí me gustaría que ahondáramos un poco. ¿Por qué en Argentina, o sea, en el contexto de Argentina, no se podía salir del cepo de una vez? ¿Ok? ¿Y qué implicancias tendría? Porque creo que no ha quedado como claro y me parece una buena instancia con respecto a la reforma monetaria, porque después vamos a hablar de por qué el préstamo que hace el FMI y las otras instituciones bilaterales, que ascienden a cerca de 50.000 millones entre todas, pero en efectivo son 20.000 millones, va a tener sentido la salida del cepo como está ahora ordenada y que incluso el tipo de cambio oficial hasta bajó cuando se sale del cepo. Es una anomalía, ¿no? Lo explica el propio Carrillo. Entonces empecemos con Philip. Philip, ¿por qué no sale Milei al llegar del cepo cambiario? De una vez, como normalmente se le casi obligaba desde el libertarismo.
Ya, porque el país estaba enfrente de un abismo, ¿no? Que la inflación de los bienes de consumo estaban al 25%, de los bienes de los productores, ¿no? Estaban al 54%, que es 17.000 al año. Había un déficit fiscal de 5%, un 10% del Banco Central. El gobierno no tenía ninguna reputación, estaban cerca de una default, ¿no? De otro default. La prima de riesgo estaba altísimo. Entonces, en esta situación se decidió no salir directamente de cepo porque podría haber causado una desconfianza, una disminución en la demanda monetaria. Y eso, es decir, si estás al punto, al final, el dinero, el valor del dinero fiat también está en la confianza. Entonces, si se pierde esto, hay una hiperinflación, ¿no? Y se estaba al punto de esto. Entonces, si en este momento, con poca confianza, haces esto, te lo puede ir de la mano y está el riesgo de tener una hiperinflación y luego revueltas sociales y luego un cambio político, ¿no? De que se le tumba el gobierno. Entonces, como teórico de economía no podemos decir mucho sobre el timing. ¿Ya? Hay que tener la ruta claro, y la ruta está clara. Hay que acabar con el peso, dolarizar en este sentido. Hay que tener competencia de monedas, hay que tener un coeficiente de caja de 100% y luego eliminar el Banco Central. No se puede eliminar el Banco Central antes de tener un coeficiente de caja de 100%. Y esto creo que Milei tiene muy claro. Y eso es lo más importante desde el punto de vista teórico, que lo defiende y sabe dónde tiene que ir. ¿Cómo lo va a ir hasta ahí? Pues eso depende de muchas cosas que yo no puedo saber desde aquí o desde España o donde sea, qué son las restricciones políticas, porque obviamente no es un dictador. Es un presidente de un país que hay mucha gente que tiene que colaborar, que tiene sus propias ideas, a lo mejor no son austríacos libertarios como él, y tiene que hacer algún compromiso, y tiene que mirar lo que hace la oposición, etcétera. Hay restricciones internas que no conozco. Entonces, claro, es como casi un arte saber qué rápido puedo ir hacia el ideal, con todas estas restricciones políticas. Si voy demasiado rápido, se puede poner el equilibrio del poder, en el sentido que me hago muchos enemigos y algo se va para abajo. Si voy demasiado lento, pierdo la oportunidad de hacer los cambios. Pues entonces yo rezo todos los días de que él tiene la intuición de hacerlo tan rápido como sea posible. No demasiado rápido ni demasiado lento. Perfecto. Antes de pasar a la salida del cepo, ¿alguien quiere agregar algo más respecto de este tema? ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, tal vez voy a dar un punto de vista levemente distinto, ¿no? Y perdonen que vuelva a la historia argentina, voy a ir al tema, pero Macri, el día 17 de diciembre del 2015, su ministro de Economía era Pratgay y el presidente lo contrario era Federico Sturzenegger. Federico Sturzenegger hoy es uno de los ministros de estrella de Milei, digo, para que sepan que no es una... El ministro de regulación, ¿no? Exacto. Se elimina el cepo cambiario vigente en la época, que tenía una brecha de 50% entre el dólar paralelo y el dólar oficial. Se elimina de un día para el otro. El tipo de cambio oficial salta hasta un poco por debajo del valor del paralelo, que eran más o menos 15 pesos argentinos por dólar, y a los pocos meses el Banco Central empieza a comprar dólares en 12 pesos por dólar. ¿Se entiende lo que pasó, verdad? Hubo un salto del tipo de cambio oficial, pero luego la baja del riesgo país, el aumento de la confianza en el país, hizo que el tipo de cambio bajara. Más o menos lo que estamos viendo en estos 2 o 3 días. Se sale del cepo, el dólar salta un poco, pero ahora empieza a bajar. Digo, tomando esa experiencia histórica, uno podría decir, ¿por qué no salió del cepo al tercer día? Y ahí aparecen los argumentos. No, lo que pasa es que necesitaba el cepo
para mantener un crawling peg, ¿no? Un esquema donde el tipo de cambio iba a subir de forma planificada, certeramente, y eso iba a contribuir a controlar la inflación. Si hubiéramos tenido un tipo de cambio libremente fluctuante, eso hubiera sido perjudicial en términos de bajar la inflación. Ese es uno de los argumentos. Claro, pero uno agarra la evolución del tipo de cambio en el 2024 y el dólar oficial subió más que el paralelo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si el dólar era fuente de inflación, un tipo de cambio libre, y el dólar paralelo, dicho por Milei, era el dólar de mercado, entonces el dólar de mercado no te hubiera conspirado contra la inflación, porque la moneda argentina se apreció más en el mercado paralelo que en el mercado oficial. ¿Sí? Y lo que decía Philip hace un rato también ha sido un argumento de parte del gobierno de por qué no salir del cepo. Había mucha deuda remunerada en el Banco Central. En un momento, esto es un debate que viene también de la época de Macri. En un momento la deuda remunerada del Banco Central era el 100% de la base monetaria. Y yo me tomé el trabajo en esos momentos de mirar si existía el concepto de deuda remunerada de bancos centrales en otros países. Chile llegó a tener, creo, lo tengo escrito, ahora no me lo acuerdo, 30% del PBI de deuda remunerada del Banco Central, sin ninguna hiperinflación. De hecho, en el proceso de los 80 y los 90, donde fue bajando la inflación. Entonces, el concepto de que la deuda remunerada imposibilitaba la salida del cepo, a mí no me termina de convencer. ¿Sí? Para cerrar, claro, igualmente, también tenemos la experiencia de los países latinoamericanos que han bajado la inflación, años 80, años 90, sobre todo en los 90, que lo han hecho con algún tipo de ancla cambiaria, o un tipo de cambio fijo, o un esquema de bandas, o un crawling peg. Entonces, claro, uno dice, bueno, entonces es normal que el gobierno de Milei intente un crawling peg, o las bandas, o un tipo de cambio fijo. Claro, pero ahí sí es verdad, como no tenías reservas en el Banco Central para hacer frente a ese tipo de esquemas, si salías del cepo, lo único que podías aceptar era el tipo de cambio libre. No ibas a poder aceptar ni unas bandas, ni un crawling peg sostenido con dólares de las reservas del Banco Central, ni un tipo de cambio fijo porque no tenías reserva. Entonces, si vos querías salir del cepo e ir a un sistema donde el Banco Central pudiera controlar el dólar, es verdad que eso era imposible. Entonces había que elegir entre el tipo de cambio libremente fluctuante o el crawling peg. Eligieron el crawling peg, demoraron la salida del cepo y ahora salen del cepo porque consiguieron dólares prestados por el Fondo Monetario Internacional. Digo, le reconozco enorme valor a Milei, no solo por la política económica, que es buena, que está generando resultados muy positivos para la Argentina, que atacó el problema central que era el déficit fiscal, y agreguemos sobre la persona de Milei todo el interés que ha generado sobre el liberalismo, y hasta ahora lo deja bien parado, porque se han hecho reformas que han dado buenos resultados. Pero estamos en un contexto donde podemos permitirnos pensar, libre y críticamente, hemos tomado deuda con un organismo que los liberales creemos que tiene que desaparecer. Y la deuda de Argentina con este organismo es de más o menos 60 o 70 mil millones de dólares. Para sostener un tipo de cambio que hoy el gobierno festeja que esté en 1000. Y me hago la pregunta, no es crítica, me hago la pregunta, ¿no será que el gobierno tiene un objetivo político de que el tipo de cambio esté en 1000? Y entonces, para conseguir ese objetivo político, toma deuda con el fondo y fuerza un precio de la economía. Nosotros creemos en las señales de precio, en los precios libremente establecidos por la oferta y la demanda, ¿verdad? Simplemente como una pregunta que me hago dentro de este programa económico, ¿no? Hombre, para los dólares que tiene ahora se puede utilizar para extinguir los pesos y el Banco Central. Yo creo que sería muy bueno para Argentina si los pesos desaparecieran. Y una manera de hacerlo es coger los pesos y canjearlos por dólares. Pero ¿de dónde recibes los dólares? Muchos años puedes acumular un superávit fiscal y conseguir dólares por eso, o adelantarlo prestándolo de alguien los dólares. Y así ha sido el Fondo Monetario. Y agregar algo, y no habrá sido para prevenir un ataque especulativo precisamente de apostar con la depreciación del peso hasta el punto
de que eso lo llevara a resguardarse con un préstamo del Fondo Monetario Internacional? Te lo dejo como pregunta. Bueno, primero acá y después... bueno, el concepto de ataque especulativo, digamos que es más propio de los Krugman, ¿no? Sí. Digamos, venga, atáqueme. Yo tengo superávit fiscal, tengo mis cuentas en orden, mi plan económico va a generar un enorme incremento de la productividad en Argentina, mis impuestos van a volar y los voy a bajar y voy a recaudar más plata. Claro. Así que, digamos, y mi moneda va a ser fuerte, porque mi economía va a ser más productiva. Lo que decís, lo que dice Philip, bueno, sí, claro, si todos estos dólares se utilizaran para canjear toda la base monetaria, entonces la economía argentina se dolariza. ¿Qué queda? Bueno, queda la deuda con el fondo. ¿Cómo se paga la deuda con el fondo? Bueno, eventualmente con la productividad de la Argentina que nos haga crecer y que el gobierno genere superávit fiscales, ¿sí? Bueno, puede ser una de las propuestas, puede que avancemos en esa dirección. No lo descarto. Pero por ahora no parecería ser el caso. Sino simplemente, bueno, tenemos una mayor competencia de moneda, ¿no? Ok. Bernardo, ¿quieres agregar algo? Ya, Felipe. No. Oye, claro, también si quieres, por ejemplo, porque eso propongo para el euro, ¿no? Introducir un oro-euro, es decir, respaldar el euro por oro, 100%. Lo que pasa es que los diferentes países tienen diferentes cantidades de oro. Por ejemplo, en comparación con masa monetaria en Alemania, Alemania tiene bastante más oro que, por ejemplo, España, que tiene unas reservas de oro muy bajas. Entonces, si toda la zona quiere llegar al oro, pues o se puede dar préstamos entre los países o unos países compran oro, ¿no? Compran más oro y se endeudan justamente para hacer este cambio a un sistema monetario mejor. Y a mí no me parece la peor opción hacer algo así. Perfecto, perdón, Bernardo. Yo, porque no quería ingresar en la cuestión más técnica, sino discutir acá el concepto de lo que me está planteando Philip, pero la realidad es que nosotros tenemos un concepto que es las reservas brutas del Banco Central, que en este escenario provisto donde llegan más dólares se van a hacer de 50.000 millones contra la base monetaria, ok. Pero también están las reservas netas. O sea, por ejemplo, en las reservas brutas hay un swap con China de 20.000 millones de dólares. Eso nadie lo puede explicar. Digo, yo no puedo explicar lo que es un swap, porque no lo termino de entender. Pero es plata que le demos a China, digamos. Entonces, bueno, hay 8.000 millones de dólares, que son en realidad depósitos que los argentinos tienen en los bancos hechos en dólares. O sea, yo pongo 100 dólares en el banco, una parte figura en las reservas del Banco Central. Entonces, en realidad, hoy tampoco... Yo digo, en el mejor escenario vos tenés 17.000 millones de dólares de reservas netas. Tampoco es que podés hacer la conversión con 17.000 millones a 1.000 pesos. Pero está bien. Ponete que se hace a 1.200. Bien. Digo, el punto sigue siendo válido. Hay que ver a qué tipo de cambio. Yo la preocupación que tengo es que el gobierno esté forzando un tipo de cambio que le gusta políticamente, porque eso, digamos, es un precio que puede no ser un precio de mercado y eso puede ser problemático, ¿no? Sí, hace una. Sí. Una cosa interesante creo es que todos los países que han tenido una hiperinflación y que han tenido una moneda históricamente débil, o sea, el caso de Argentina es evidente. Fernando, ¿lo tienes en verde? Ahora sí, perdón. Ya, perdona. Y sí, desde desde la nacionalización del Banco Central en el 46 hasta los años 20 del siglo, de este siglo, pues más o menos promedia la inflación ha sido de 250% anual, más o menos. Y es curioso que entonces eso, porque es importante, porque el precio del dólar empieza a tener algún tipo de mística, podríamos decir, como que es que no solo que anticipa la inflación, sino que también es una forma de juicio político. El caso de los años 20 de Alemania también es interesante. Este historiador, Gustav Stolper, uno de los mejores historiadores liberales, explica que
En 1922, cuando la gente se empieza a enterar de la inflación, en el bar, en los bares, en vez que hablar de mujeres, del tiempo, empiezan a hablar del tipo de cambio, que el tipo de cambio aquí subió y a decidir, ¿no? Los precios que iban a poner, la demanda de dinero, todas estas variables las decidían en base a esto. Ahora, eso no quiere decir, cuidado, que el tipo de cambio determina la inflación, que es un argumento que el gobierno ahora está, yo creo, rematando, ¿no? Y a través de no, la imputación de Menger, etcétera. Pero cierto es que en el corto plazo tiene unos costes políticos y también de expectativas que no son indiferentes. El tema del Fondo Monetario, creo que Iván tiene razón, es un riesgo. También es cierto que con un cepo cambiario es difícil que te presten dólares otros autores, inversores, etcétera. Entonces, ahí estás, ¿no? Tienes que elegir. Pero es cierto que aumenta la confianza. Y en el caso del préstamo del Fondo Monetario hay que decir una cosa importante, y eso seguramente el gobierno ha tomado en cuenta, y es que este año no hay vencimientos con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, los 20.000 millones, en cierto sentido, son reservas frescas, fondos frescos nuevos, 12 que entran inmediatos y 3 hasta finales de año, con otros que van a venir. Y eso, claro, eso aumenta la confianza de la ciudadanía en el peso argentino, en la demanda de dinero. En el caso, por ejemplo, de Austria, que es un caso interesante, que ha estudiado un austríaco que después se convirtió un poco y perdió un poco la hoja de ruta, Oscar Morgenstern, explica cómo Austria, cuando eliminó el cepo, instituyó el cepo en el 31, y obviamente un lío tremendo, la economía totalmente nacionalizada, ¿no? Y para salir del cepo, también no lo hicieron de un día para otro. Y un elemento fundamental para Morgan fue el préstamo que le hizo el Banco de Inglaterra. Ahora, el préstamo, curiosamente, el efectivo, el dinero llegó después de haber abierto el cepo, pero se aprobó antes. Y eso, claro, aumentó la confianza de la ciudadanía en que, bueno, la política sí que tenía cierta estabilidad, la política monetaria cierta estabilidad. Y entonces hay que tomar esas cosas en cuenta. Ahora, la cosa más importante ahora es que la política, dado que al final no es el tipo de cambio el que determina la inflación, sino al revés, es el poder adquisitivo de las distintas monedas que van a determinar el precio entre ellas, como bien decía Mises o antes o después Gustav Cassel, ¿no? La teoría de la paridad, pero de la paridad del poder adquisitivo. Entonces es muy importante que la política monetaria sea de emisión cero total. Eso quiere decir que no puede haber emisión por parte del Banco Central y sobre todo emisión por parte de los bancos comerciales, que en este sentido están expandiendo el crédito. Desde abril de 2024 el crédito aumentó de forma significativa, y eso es un tema que sí que hay que tomar en cuenta y intentar solucionar. Pero mi pregunta es, a partir de eso que comentaste, que Milei, según lo que entiendo, le preocupa es la base monetaria, ¿ok? Ya después lo que ocurra con los bancos, a nivel de liquidez y este dinero, nueva creación, no le preocupa tanto porque lo que afectaría directamente los precios anclados a la base monetaria es precisamente que aumente esa base, y por eso habría cero emisión por parte del Banco Central. Entonces, y él dice, bueno, si no se mueve, a mediados del 2026 ya no tendríamos inflación. Entonces quería que aclaráramos un poco eso. Sí, yo creo que es importante que para la expansión crediticia de los bancos comerciales a que se refiere Bernardo, desde abril, mayo, está creciendo mucho los créditos bancarios y claro, tú puedes tener la base monetaria fija, que está bien, pero si al mismo tiempo hay expansión crediticia de los bancos, incrementa M1 y también M2 y entonces los precios van a subir, y por eso, de hecho, eso es la explicación porque todavía hay esta inflación mensual del casi de 3%, ¿no? ¿Cómo es posible si la base monetaria está frozen, ¿no? Desde la mitad del año pasado, ¿no? Entonces, para volver al seminario que di, el problema es que ahora se están produciendo más medios fiduciarios. Entonces yo creo que una solución que se podría hacer es lo que Mises dice
En 1953, en la edición de Theory of Money and Credit, la teoría del dinero y del crédito, que debería llamarse, como dije, teoría del dinero y de los medios fiduciarios, añade una parte al libro de 1912, que no estaba antes, que es una reforma monetaria. Y ahí dice, separa toda la emisión futura de medios fiduciarios, ¿no? Entonces, es por eso un paso intermedio para luego tener un cociente de caja de 100%, pero se podría ya hacer que los bancos paren esta expansión crediticia, que creo sería muy importante, no solo porque los precios suben, luego hay las malas inversiones que pueden causar esto, puede haber un auge artificial que, claro, políticamente eso sí, hay tentación de utilizarlas, sobre todo cuando siempre hay elecciones, etcétera. Un auge artificial viene bien, pero desde este punto de vista teórico hay que pararlo cuanto antes. Ya no hay emisión de medios fiduciarios y luego hacemos un coeficiente de caja de 100%. Ok, muchas gracias. ¿Puedo intervenir ahí? Bueno, ante todo, no quiero que crean que soy un tibio socialdemócrata, pero quiero contarles que existe una corriente dentro de la escuela austríaca que no está en contra de la banca con reserva fraccionaria, ¿sí? Yo siempre le recomiendo a mis alumnos, de hecho lo tengo programado en una clase, que vean un video de debate entre George Selgin y Bob Murphy, ¿sí? ¿Es la banca de reserva fraccionaria un elemento que genera una economía insostenible? Ahí están muy claras dos posturas, digamos. George Selgin y Lawrence White, entre otros, van a proponer que sí, que consideran que hay que cerrar el Banco Central, pero que no hay que imponer un límite a los bancos. Entonces, en este sentido, el crédito privado generado por los bancos no sería un problema a atacar. Pero llegamos a una cuestión clave, que es el tema monetario. Yo tenía anotado un pequeño croquis de lo que quería comentarles. Las cosas positivas las dije. Planteé la cuestión del cepo y tenía una segunda pregunta que era sobre el tema monetario. Y también tenía una cuestión sobre temas políticos y sociales que creo que no va a dar el tiempo. Pero bueno, el gobierno dice, emito cero, la base monetaria está en cero. Estimados, si ustedes entran a las cuentas del Banco Central, la base monetaria crece 180% al año. No es para alarmarse, no es para que digan, qué barbaridad, el gobierno está mintiendo. Pero el gobierno ha construido un índice llamado base monetaria amplia donde está incluyendo títulos de corto plazo que antes eran del Banco Central y que ahora son del Tesoro. Si uno mira eso, podría llegar a decir que eso no está creciendo. Pero bueno, durante la pandemia la base monetaria crecía 80% y estábamos todos desesperados. Y al año siguiente vimos una inflación recontra acelerada respecto de lo que había sido en el año 2020. Los economistas liberales que vemos la economía argentina hace, en mi caso, 10 años y otros hace 50 años, lo que miran es la base monetaria. Bueno, entonces digo, eso es una pregunta que se le genera a este programa, ¿no? Y yo diría, como contribuyendo pero desde otro lado a lo que dice Philip, bueno, la inflación ha sido 2-3% por mes, todavía no estamos en inflaciones normales de países normales. Puede estar explicado por esto, porque uno podría decir, bueno, crece la base monetaria 180%, tal vez la demanda de dinero crece 180%, por tanto no vamos a tener inflación. Perfecto, pero entonces lo vamos a tener que ir viendo a posteriori y va a haber que haciendo correcciones si es que la inflación termina sin bajar lo que tiene que bajar, ¿no? Entonces yo diría, acá hay otra pregunta que yo me hago respecto a la política económica, que es, ¿qué pasa con la base monetaria común? No la base monetaria amplia, la de siempre, digamos, ¿no? Ya. Bernardo, sí. Sí. Sobre lo de Selgin, pero Selgin dice él que no es de la escuela austríaca, y lo dice bien. Pero él diría que le estás insultando. Sí. Pero lo importante es que las inversiones están respaldadas por ahorro, ¿no? Y financiarlo con un mercado de capital. Y no puedes desarrollar un mercado de capital si le estás haciendo un crowding out con la banca con reserva fraccionaria, ¿no? Entonces eso es un gran error, mantener la banca con reserva fraccionaria, porque estás impidiendo que se desarrolle un mercado de capitales que puede financiar un crecimiento sostenible. Y bueno,
Bernardo. En verde, sí. Un comentario sobre la base monetaria amplia. El tema es o sea, la cuestión esencial desde un punto de vista teórico es qué es lo que vamos a incluir como dinero. Y es evidente que pues, el peso es dinero, el dólar efectivo es dinero, pero también hay los sustitutos monetarios, pero lo que Jimmy se llama sustitutos monetarios perfectos, que son canjeables y convertibles a la par, ¿no? Y en cualquier momento por sus tenedores. El caso entonces de muchos activos o muchos pasivos del Banco Central, que ahora son del Tesoro, tenían características que uno podría decir, estos sí que son sustitutos monetarios perfectos. Por ejemplo, Milei siempre dice, ¿no?, que cuando llegó las LELIQs, que tenían más o menos una duración de 2, 3 meses, se transformaron en pases de un día. Y entonces eso obviamente es como tener efectivo. Por lo tanto, el hecho de ponerlo en las cifras de la base monetaria, creo que tiene una razón evidente. Y básicamente canjeables en cualquier momento. Y es por eso que tomó eso como medida. Desde julio de 2024, efectivamente, la base monetaria amplia se quedó más o menos congelada. Y ahora han cambiado un poco la política monetaria. Antes era la base monetaria amplia, ahora es M2 y el límite está en, si no me equivoco, 65.000 millones de pesos. Y la razón es precisamente porque se calculan también los institutos monetarios que están en mano no de los bancos, sino del público, de los privados. Eso es efectivo, es dinero. Es como tener, antes el profesor Huerta de Soto hablaba de los escolásticos. Ya Luis de Molina hablaba de quirografis pecuniarum, ese dinero virtual que está en nuestros saldos de tesorería, pero que no es dinero en efectivo, pero que la gente lo valora y en el mercado no hay descuentos como si fuese dinero efectivo. El tema de Selgin y Murphy, que decía Iván, es un debate que hay que ver seguramente, y si no me equivoco en el Soho Forum fue. Y el tema de Selgin fundamental y el error de los partidarios de la reserva fraccionaria. Bueno, Selgin no es austríaco en el sentido de que al final lo que quiere hacer él es estabilizar el gasto total, no el gasto nominal total. Y para él la cosa más importante a la hora de estabilizar una economía es precisamente el nivel de gasto que hay. Y esto es una medida típicamente, el framework, ¿no? Es típicamente keynesiano, en el sentido de que, ahora, después eso no quiere decir que sea keynesianos en términos de política. No cree, por ejemplo, en la existencia del Banco Central, cree que hay que tener un mercado competitivo bancario, eso es cierto, pero la conceptualización que hace él de la determinación, por ejemplo, de la inflación o de si tenemos un auge artificial o no, está basado en supuestos macroeconómicos típicamente keynesianos. Y un austríaco te diría, los gastos no son la cosa fundamental de una economía, ni siquiera el empleo, ni siquiera la producción en sentido abstracto, sino los precios y la relación de precios, que no están determinados por los gastos. De hecho, es al revés. William Hutt decía, no son o sea, no es el gasto el que determina los precios, sino los precios que determinan los gastos. Antes se determinan los precios y después nos transferimos el dinero de uno a otro. Y los precios están determinados por las valoraciones subjetivas de los agentes en base a sus consideraciones marginales de utilidad. Entonces, eso creo que es muy importante, y la cuestión de la reserva 100% es fundamental, porque el crédito, o sea, dentro del sistema de reserva de banca fraccionaria, el aumento del crédito aumenta también la demanda de dinero. Por lo tanto, la demanda de dinero no es independiente de la política crediticia de los bancos. Si la política crediticia de los bancos es expansiva, entonces eso les permite bajar tipos de interés y aumentar la demanda de dinero. Entonces, eso es ¿Aló? ¿1-1? Ya, por acá. Sí, no, digo que entonces la política de los bancos determina también la demanda de dinero. Y si los bancos tienen una política expansiva que les permita aumentar el dinero y bajar los tipos de interés, eso
lleva a que la demanda de dinero aumente. Pero eso crea descoordinaciones porque ese aumento de la oferta de dinero en los mercados crediticios no está respaldada por un ahorro genuino de las personas y por un aumento de la capitalización real. Por lo tanto, eso necesariamente conlleva distorsiones que al final se tendrán que pagar, ¿no? A través de recesiones que tienen costes sociales, económicos y políticos muy altos. Por eso es muy importante que el gobierno de Javier Milei establezca, por lo menos, decir que no, de no expandir depósitos no respaldados por dinero en efectivo y al final canjear la base monetaria y los sustitutos monetarios por dólares y así eliminar el Banco Central, porque hasta que tengas un sistema de reserva fraccionaria, pues hay una posibilidad que efectivamente la gente vaya hay una pérdida de confianza, la gente va por sus dólares o sus pesos y no están. Digo, solo concluyo, en el fin de la inflación, Milei dice abiertamente que el problema principal de la convertibilidad o de la currency board fue precisamente ese desfase entre la política monetaria, ¿no? Por un lado y por el otro el sistema de encaje fraccionario y que eso a la larga creó una inestabilidad que tuvo que pagarse pues a través de lo que sabemos. Pues. Ya. Ahora tenemos que cerrar con la última pregunta, porque ya estamos a tiempo, y me gustaría que me respondieran en concreto si están de acuerdo y por qué, un par de líneas, y es respecto a si lo que ha hecho Javier Milei en Argentina, con la política económica, ha servido para influir en la filosofía política libertaria y dotarla de cierto realismo. Esto porque lo pregunto porque está la famosa crítica de Hans Hermann Hoppe a Javier Milei y está la respuesta directa de Javier Milei a Hans Hermann Hoppe. No voy a ahondar en ella, pero lo que me gustaría saber, a partir de lo que ustedes saben como conocedores, es si lo que ha hecho Javier Milei ha podido dotar a la reflexión libertaria actual de un realismo político del que necesitaba. Partimos con Iván. Ok, Celsin no es austríaco, pero Juan Carlos Kachanowski, Stephen Horwitz, Alberto Venegas Lin, no sé, hay mucha gente, digamos, en fin, pero no es un tema de nombres, pero creo que hay que aceptar que esa posición existe dentro de la escuela austríaca. Ahora voy con tu respuesta, quiero ser muy breve para tocar algo que se dijo recién. Me olvidé. Bueno, entonces voy a la pregunta concreta. Escuché la crítica de Hoppe y me pareció que el problema de la crítica de Hoppe, no sé si era tanto una mirada tal vez utópica, pero claramente, digamos, Milei avanzó con un decreto de necesidad de urgencia llamado el decreto 7023. Esto fue en diciembre del 2023, donde había reformas laborales, había realmente un plan muy ambicioso de liberalización de muchos sectores, y parte de esa reforma fue frenada por la justicia. Entonces, bueno, vivimos en un país, es una democracia, no será la mejor del mundo, hay división de poderes, eso es deseable desde el punto de vista liberal, clásico. Nos hace preguntas, ¿no? Porque uno dice, digo, la idea original de la división de poderes es, necesito dividir el poder porque si no el monarca viene por mi propiedad privada. Entonces es el fundamento de la división de poderes desde un punto de vista liberal. Bueno, ¿qué pasa si la división de poderes en realidad hace que el monarca quiera proteger tu propiedad privada y sean los senadores los que no quieran? Se nos plantea un problema, por supuesto, ¿no? Ahora, bueno, ciertas propuestas, bueno, son las reglas de juego con las que jugamos. Entonces, como que van más allá de la democracia y ese es el problema principal. Me hubiera gustado que la respuesta de Milei no fuera la que dio. Pero eso hace al estilo de su forma de ser y que también me parece un pequeño o gran problema, ¿no? Esta idea de que si uno no piensa como él, entonces no merece ni respeto, ni buen trato. Entonces realismo, qué sé yo, no lo sé. Ya, gracias. A ver, yo conozco los dos, entonces, y lo aprecio a los dos. Yo creo que Hans Hermann Hoppe está parcialmente mal informado sobre las circunstancias, por ejemplo, de lo que se podía hacer o no, o lo que se ha intentado hacer, por ejemplo, con el decreto y no se ha podido hacer por varias cuestiones.
Entonces yo creo que en este sentido estaba mal informado. Luego hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Uno es el ideal, el norte, ¿ya? Y creo que Milei lo tiene muy claro. También, como mencionó Bernardo, lo tiene muy claro que la reserva fraccionaria es un problema. Y tienes razón que hay personas de la escuela austríaca que no la ven, ¿no? Como dice Milei. Eh, em, y tiene claro, su ideal es una sociedad sin Estado, ¿no? Y lo dice, el Estado es el mal y tal. Y has mencionado también que ha hecho muchísimo para difundir las ideas libertarias en el mundo. Ha causado una avalancha, ¿no? Que vimos que en Chile hay esperanza también, que se extienda más, ¿no? Como dijo el profesor Huerta de Soto en la comida, que la palabra anarcocapitalista ya es ya Parte del calendario y la reflexión. Claro. sí, totalmente normal y se utiliza también la palabra libertario. Yo soy alemán, también en Alemania, por cierto, que en los años no estaba en las noticias la palabra libertaria, ¿no? Ni anarcocapitalista, y ahora sí se utiliza. El efecto es tremendo. Sí, eso es por una parte, tener esto claro y defenderlo siempre claramente. Yo creo que lo hace. Y luego la otra pregunta es, pues claro, lo de político, allí, pues no soy político, no puedo decir muchas cosas. Sí, claro, siempre puedes criticar de que no es demasiado rápido, etcétera. Pero ahí no me voy a meter, porque yo no soy capaz de saber, tener conocimiento de causa de qué se puede hacer. Por decir algo sobre el ideal. Yo creo que el ideal lo tiene muy bien. Pero entonces, en cierta medida, sí ha dotado de cierta medida de realismo la reflexión libertaria con respecto a la política. ¿O lo consideras? Creo que siempre sirva así. El profesor Huerta de Soto tiene este artículo sobre el político liberal. No sé cómo se llama. El artículo, sí. Que dice básicamente es esto. Es eso ha estado siempre. Sí, un segundo, perdón. Jope dice, al final Milei no me sorprende, es como Reagan y Thatcher. Viniendo de Argentina, gracias a Dios, digamos. Es un elogio. Sí. La cuestión política, a ver, Rothbard siempre dijo que no se puede instaurar medidas libertarias sin el apoyo de la política. Y eso lo dijo abiertamente y criticó a aquellos agoristas como Conkin, diciendo que han hecho mucho más, dice Rothbard, una frase bonita, han hecho mucho más los partidos liberales clásicos, por muy tibios socialdemócratas que fueran, que el mercado negro, ha dicho, para defender la libertad, ¿no? Eso lo dijo Rothbard, no lo digo yo. El problema de la crítica de Hoppe, al margen de la cuestión personal, que tanto por un lado como por el otro, es una pena que dos economistas y pensadores pues se hayan enfrentado quizás de esta forma y no quizás no de un debate más bien académico, pero yo creo que hay una cosa importante. A ver, Hoppe, o sea, la cuestión teórica, yo hablo de política monetaria porque la crítica de Hoppe además habla de geopolítica y que esas cosas que no quiero entrar, pero la de política monetaria, la cuestión es, si hubiese cerrado el Banco Central Milei, ¿qué es lo que habría pasado con el precio del peso, el poder adquisitivo del peso? Para Milei habríamos entrado en una hiperinflación. Según Hoppe, no, al revés. ¿No? El peso se habría apreciado frente al dólar. ¿Por qué? Porque si no hay banco central, no hay expansión monetaria, por lo menos a corto plazo. Las expectativas de las personas es que por a corto plazo no se vaya desvaluando a través de políticas monetarias expansivas el peso y por lo tanto eso habría causado pues una disminución de los precios domésticos y eso, claro, eso conlleva pues que hay mayor demanda de pesos y también en los mercados del tipo de cambio eso se habría notado con una apreciación frente al dólar. Ahora, ¿cuál es el problema de este análisis de Hoppe? Que es cierto, o sea, si tú paras la emisión monetaria, a paridad de circunstancias, la moneda se va apreciando. El poder adquisitivo aumenta, los precios bajan y tal. El tema ¿cuál es? Es que no puedes fijarte solo en la oferta monetaria. También tienes que fijarte en la demanda de dinero. Y es cierto que la demanda de dinero
está influida por la oferta monetaria, como recién he dicho, pero no es la única variable la oferta monetaria. Y es cierto que el peso, cuando Milei anuncia el peso siempre se relacionó con el dólar como backing, como dicen los, ¿no? Y es cierto que cuando Milei propone la dolarización y de, mira, si yo gano, voy a dolarizar la economía y a canjear, por tanto, por lo menos la base monetaria por dólares, eso, ¿qué hace? Pues que el peso se transforma, en cierto sentido, en lo que a mí se llamaba de un dinero crédito. Sigue siendo dinero efectivo, no es una deuda, ¿no? Pero la gente va a pensar que en un futuro, más o menos no tan lejano, va a ser canjeable por dólares. Y entonces, si esa institución que tiene que llevar a cabo ese canje quiebra, es cierto que la expectativa es que el peso disminuye. La calidad del peso, que antes estaba relacionada con el dólar y era canjeable según la persona, la expectativa de la persona por dólares, disminuye inmediatamente. Por lo tanto, es claro que no podemos fijarnos solo en la oferta monetaria, sobre todo en el caso argentino, que si Milei hubiese cerrado el Banco Central sin hacer las reformas, o sea, sin bajar el déficit fiscal, sin también intentar solucionar el problema de la LELIX, que llegaron a ser el triple más o hasta cuadruplicar la base monetaria, pues es cierto que la desconfianza de las personas en el peso hubiese caído. El mismo Rothbard reconoce en el misterio de la actividad bancaria, cuando habla de la demanda de dinero, que hay un factor, que es la confidence, la confianza en el dinero. Y dice, generalmente eso no es muy importante, a menos que no hablemos de una situación de guerras, una situación desesperada, una situación, por cierto, de hiperinflación o de cambio de régimen, ¿no? Y el efecto que tienen los cambios de régimen en la expectativa sobre el valor del dinero y sobre la calidad del mismo. Y es cierto que si llega un gobierno recientemente y quiebra el Banco Central y la desconfianza aumenta, es cierto que eso lo primero que va a impactar es en la demanda de dinero. Por lo tanto, creo que aquí es cierto que la visión de Hoppe es incompleta y que debería ser adaptarse mejor a las condiciones de Argentina y sobre todo a un análisis calitativo del dinero, donde la oferta monetaria no sea el único determinante de dicha calidad, sino que hay otros demandas como por ejemplo también los activos del Banco Central, que es lo que está pasando, ¿no? Ahora es evidente que si el Banco Central tiene más dólares, ¿no? Las expectativas de que se puede llevar efectivamente a una dolarización aumenta y eso hace que el peso ya de forma casi inmediata aumente cualitativamente su valor. Entonces, eso creo que es un análisis teórica importante al margen de la discusión personal que sí hay que hacer y creo que en esto Milei sí que tiene razón. Perfecto. Bueno, este panel inmejorable, imparable, el cantado, muy bueno.